Bendiciones, yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias al Padre Celestial por la oportunidad que me da de llegar a cada uno de ustedes con la maravillosa palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos imaginado estar con el Señor en el reino de los cielos? Y muchas veces hemos escuchado a personas que dicen, el reino de los cielos es un lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, allá en el cielo donde Él vive. Y en nuestra imaginación pensamos que el reino de Dios es un lugar donde Él ha construido una ciudad que es perfecta, una ciudad donde no hay enfermedades, una ciudad donde los animales pueden vivir juntos y que el león se coma a la oveja y el mismo león comerá paja en vez de comer carne. Pero cuando leemos y escuchamos el mensaje de Jesucristo, podemos mirar que para Él el reino de los cielos era algo diferente, era algo que moraba, que estaba dentro de nuestras vidas y no en un lugar en el cielo. Y si le damos mente a lo que nosotros conocemos como el reino del cielo, podríamos pensar cómo es que Dios, ¿verdad? El Dios que no tiene un cuerpo como nosotros, el Dios que es espíritu, que no es carne, tiene una ciudad como nosotros tenemos una ciudad con mansiones, una ciudad con buenos árboles, una ciudad con paz y una ciudad llena de tranquilidad. ¿Será, verdad, que en verdad para el Padre Celestial, el lugar donde Él mora, como enseña la Biblia, es dentro del corazón del hombre, es dentro de nuestras vidas y no es un lugar en el firmamento, no es un lugar en el universo? Pero si leemos los versos de la Biblia, si leemos de la palabra de Dios, podemos entender las dos líneas. Podemos creer que el reino de los cielos es un lugar que Dios o Jesús fue a preparar para nosotros en el cielo, en el universo, en el aire. O el reino de los cielos es algo, como enseñó Jesús, que es algo que está dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. Hay un libro, el libro de Tomás, el Evangelio según Tomás, y aquí vemos que Jesús le dice a sus discípulos que el reino de los cielos no está en el aire, sino las aves estuvieran por encima de nosotros. Claramente Jesús enseña en este libro de Tomás que el reino de Dios está dentro de nuestra vida y dentro de nuestro corazón. Y no solamente el libro de Tomás, también en los evangelios sinópticos podemos escuchar y podemos ver a Jesús refiriéndose a que el reino de los cielos es dentro de nuestra vida y no fuera de nosotros. Muchos de nosotros idealizamos la idea de que después de la muerte, entonces nosotros iremos a esta ciudad donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá ningún pesar. Y eso se oye muy bien para nosotros, escapar de la realidad en que nosotros vivimos el día de hoy. Pero para Jesús era que nosotros aún en este mundo pudiéramos vivir como si estuviéramos en el reino de los cielos. Puede ser que algunos de nosotros pensemos, bueno, el reino de Dios está aquí en la tierra, pero también cuando nosotros partamos de este mundo, cuando Dios nos llame, entonces nosotros iremos a morar a una ciudad que el Padre Celestial ha preparado para cada uno de nosotros en el universo. Pueden haber esas dos ideas. Pero yo he puesto junto algunos versos bíblicos para poder entender y comprender bien lo que verdaderamente enseña la doctrina del reino de los cielos. Vamos a examinar estos versos bíblicos tratando de sacar todo prejuicio de nuestra mente, porque muchas veces vamos a las escrituras con prejuicios, cosas que nosotros entendemos y conocemos y queremos que la Biblia diga como nosotros creemos o como nosotros hemos aprendido. ¿Verdad? Jesús claramente enseñó que en el reino de Dios no es un lugar que viene desde afuera hacia nosotros, más bien es algo que está entre nosotros. El reino de los cielos no es algo que viene de afuera, no es una ciudad que viene de afuera, más bien el reino de los cielos está en cada una de nuestras vidas. Y para esto, si leemos a Lucas 17, 20, 21, aquí dice la palabra de Dios, dice, la venida del reino de Dios, ¿verdad? Dice, los fariseos preguntaron a Jesús,
¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús le contestó, el reino de Dios no vendrá a la vista de todo. No se podrá decir está aquí o está allí. En realidad, el reino de Dios ya está entre nosotros. Jesús le está diciendo a los fariseos que siempre buscándole, tentándole, le preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Refiriéndose, ¿viene de arriba? ¿Viene de abajo de la tierra o viene de los lados? ¿Por dónde vendrá? Y Jesús está diciendo, el reino de Dios no es algo que se puede decir viene del cielo, viene de allí, porque ya el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Qué quiso decir Jesús está, gloria sea el nombre de Dios, entre vosotros? Estaba diciendo Jesús que el reino de Dios es aquí en la tierra, que el paraíso, existe un paraíso donde Dios existe con sus ángeles y que está escondido de los seres humanos. ¿O está diciendo Jesús que ya el reino de Dios está dentro de vosotros, refiriéndose dentro del corazón, dentro de la vida de los hombres? En el Evangelio según Tomás, Jesús enseña que el reino de Dios está dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras vidas. Entonces, Jesús enseña claramente que el reino de Dios no es algo que podemos esperar en las nubes o en el cielo, es algo que está dentro de nuestra vida. Entonces, ¿qué es el reino de Dios según lo que enseña la Biblia? Para Pablo, el reino de Dios era un lugar donde solamente las personas que evitan prácticas pecaminosas podrían entrar. Pablo dice, si usted no evita estas prácticas pecaminosas, usted no va a poder entrar al reino de los cielos. Usted puede vivir una vida en pecado, una vida en maldad, dice Pablo, pero cuando usted parte de este mundo, usted no va a poder entrar a esta ciudad que Dios ha preparado en el cielo. Aquí dice 1 Corintios capítulo 6, 9 al 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Y le hace una pregunta, ¿verdad? No se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí Pablo está diciendo una lista de personas que no heredarán del reino de Dios. Y yo no estoy muy claro si Pablo pensaba que el reino de Dios era el cielo como nosotros lo vemos el día de hoy. Me voy con Él, cantan los cristianos que se van con el Señor, ¿verdad? Porque el cristiano cree y tiene la fe y la esperanza de que cuando muera va a ir al reino de Dios, un lugar que está en el cielo, no es un lugar aquí en la tierra. Como le dije, yo creo y estoy más de acuerdo con la parte que Jesús enseñó, que el reino de Dios está entre vosotros, que está dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra vida. No estoy seguro si Pablo pensaba que si una persona está en pecado, verdaderamente no podrá entrar al descanso del reino de Dios o a la bendición del reino de Dios porque está en contra de los mandamientos de Dios, de las palabras maravillosas del Señor. O Pablo era como creen muchos cristianos el día de hoy, de que el reino de Dios es un lugar que está en el universo, en el aire, arriba. Entonces, para Jesús el reino de Dios era algo, ¿verdad? Se busca aquí en la tierra y está dentro de nosotros. Jesús dice que el reino de Dios era algo que está aquí en la tierra y que nosotros lo buscamos dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Dice Mateo 6:36, más bien busquen primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, ¿qué es buscar el reino de Dios? ¿Cómo puedo yo buscar el reino de Dios en el universo, en el cielo? ¿Cómo puedo yo buscar el cielo mientras estoy aquí en la tierra? Hay personas que dirán, bueno, usted busca el reino de Dios por vivir una vida en obediencia a los mandamientos y a las enseñanzas de las Escrituras y poniendo su fe en Cristo Jesús. Pero yo creo que Jesús se estaba refiriendo a algo más que esto. Jesús está diciendo, busquen dentro de ustedes. Miren verdaderamente quiénes son ustedes, porque yo creo que nosotros somos todos hijos de Dios y que Dios ha dado su espíritu a cada una de nuestras vidas,
¿verdad?, de su aire, de su respiro, pero nosotros hemos confundido quiénes somos nosotros y por eso vivimos según nuestros egos, según nuestra maldad, según el maligno que está dentro de nosotros. En vez de escoger la parte de Dios que hay dentro de nosotros, escogemos la parte del maligno. Siempre y cuando una persona no haya escuchado el mensaje de Jesús, una persona no haya escuchado el mensaje de otros grandes hombres que enseñaron espiritualidad y cómo descubrir quién tú eres en verdad y dejar atrás aquella práctica que van en contra de la ley del amor y que van en contra del Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros buscamos el reino dentro de nosotros, lo que vamos a encontrar dentro de nosotros es que nosotros somos parte de Dios. Y porque somos parte de Dios, somos parte amor. Y porque somos amor, entonces amamos a los demás, respetamos el derecho de los demás, no vivimos según nuestros deseos negativos o nuestros deseos que a veces quieren herir y infundir dolor y sufrimientos en otras personas. Muchas veces nosotros buscamos espiritualidad fuera de nosotros, a través de otras personas, a través de podemos decir, una organización religiosa, a través de libros y tantas cosas, pero en realidad, el reino de nosotros está dentro de nuestra vida, dentro de nuestros corazones. Dios dice que Él no mora en templo hecho por manos humanas, y si Dios no mora en templos humanos, entonces ¿dónde mora Dios? Dice claramente Dios que Él mora dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones, y si nosotros queremos encontrar a Dios, no tenemos que ir muy lejos, solamente ir dentro de nosotros. Por eso la oración, la meditación, ¿verdad? La meditación específicamente puede ayudarnos grandemente a entender que somos hijos de Dios, y porque somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como se comporta nuestro Padre Celestial, en amor, en bondad, en misericordia. Para Jesús el reino de Dios, ¿verdad?, no era un lugar lejos a millones de kilómetros o de millas. Para Jesús el reino de Dios era algo que estaba dentro de ellos, dentro de aquellas personas. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. El reino de Dios está cerca. Muchas personas dicen, cuando Jesús dice eso, dice, no, que el reino de Dios viene pronto a la tierra. Eso fue más de 2000 años atrás que Jesús lo dijo. No creo que Jesús se estaba refiriendo con esta palabra cerca a tiempo. Él se estaba refiriendo, y si nosotros pensamos, Él se estaba refiriendo al lugar, al lugar. Si yo le digo a usted, arrepiéntase porque el reino de Dios está cerca, no estoy diciendo que de aquí a 2 años, o a 1 año, o a 5 días, ha de venir el reino de Dios, el cielo ha de venir a la tierra. Lo que le estoy diciendo es, si le digo que el reino de Dios está cerca, es que el reino de Dios está dentro de usted. Está cerca porque está más cerca aún de lo que usted cree, de lo que usted confía. Y cuando vienen grandes maestros como Jesús de Nazaret, el Nazareno, ¿verdad?, podemos ver que personas como Él nos enseñan a buscar dentro de nosotros, a buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios sabemos que es justicia, es amor, es bondad, es misericordia. El reino de Dios es donde los leones no comen carne, ¿verdad? Donde los leones aman aún a las ovejas, donde hay paz, hay bondad, hay prosperidad, hay gracia de Dios. Y creo que lo que Jesús quiere que nosotros busquemos dentro de nuestras vidas. Que busquemos el reino de Dios dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras vidas. Porque cuando miramos dentro de nosotros podemos conocer a Dios, podemos alcanzar a Dios, y cuando tenemos una comunión con Dios, entonces nos transformaremos a ser como nuestro Padre Celestial, el Creador de todas las cosas, el Dios de todas las cosas. Él ha escondido la semilla del reino de Dios en nuestros corazones, y mientras más nosotros conocemos el reino de Dios en nuestras vidas, seremos más cambiados, más transformados, viviremos más en la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Pero yo puedo tener la confianza o la esperanza de que un día voy a escapar de este mundo, Dios me va a sacar de este mundo corrompido o de este mundo pecaminoso,
¿verdad? Cuando en realidad lo que Dios quiere es que yo sea transformado, yo sea cambiado mientras estoy en esta tierra, en este mundo. Y nosotros rogamos al Señor de que haya un despertar, de que haya una claridad en la vida de los hombres para que ellos busquen la verdadera espiritualidad dentro de sus corazones, dentro de sus vidas. De que ellos confíen de que la ley de Dios, la voluntad de Dios, Dios mismo, el reino de Dios está dentro de nuestros corazones, y cuando nosotros buscamos ahí con esperanza y confianza, vamos a encontrar verdaderamente el amor, la bondad, la gracia de Dios. Vamos a conocer cuál es el propósito por el cual nosotros estamos en este mundo, y será de gran bendición, de gran misericordia para nuestras vidas. Entonces, aquí dice, ¿verdad?, que para Jesús el reino de los cielos no era un lugar en el universo, más bien era un estado espiritual, el cual se encuentra, aleluya, se encuentra muy cerca de los niños. Cuando nosotros miramos la vida de los niños, podemos ver su humildad, su paz, su tranquilidad, su inocencia. Y eso nos abre los ojos un poco para entender lo que es el reino de Dios verdaderamente. Cuando nosotros miramos dentro de nosotros y dejamos que el reino de Dios no cambie, lo de adentro cambia lo de afuera, como debería ser, lo que sucede es que nos volvemos más como niños. Jesús habló de esto. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. De ellos o para ellos o el que sea como ellos es el reino de los cielos, en Mateo 19, 14. Entonces, Jesús está diciendo, el reino de Dios es para hombres y mujeres que se comportan como niños. No que se comportan como niños porque son torpes, porque no saben manejar un carro, porque no arreglan la cama cuando se despiertan. Eso no es lo que se está refiriendo Jesús. O porque hacen alborotos a veces, o porque se portan mal. No, Jesús está diciendo que cuando nosotros estamos en el reino de Dios, o conocemos el reino de Dios en nuestra vida, esta energía maravillosa de Dios, nos cambia, nos transforma, nos ayuda a nosotros comportarnos como nuestro Padre Celestial, que tanto nos ama. Nuestro Padre Celestial que tanto quiere salvarnos y quiere perdonarnos de cada una de nuestra maldad y de todas aquellas cosas que no son agradables delante de su presencia. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque es la única religión que funciona. Es la única religión que puede verdaderamente ayudarnos para nosotros encontrarnos a nosotros mismos. Para nosotros los seres humanos encontrar de que el Padre Celestial, a través de su Espíritu Santo, mora en cada una de nuestras vidas y cada una de nuestros corazones. Y usted dirá, pero si yo no soy cristiano, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y esto es lo maravilloso, cuando usted empieza a mirar al reino de Dios que está dentro de usted empieza a ver un cambio, una transformación, un parecer más entre usted y Dios. Usted no tiene su confianza para 10, 20, 50 años en el futuro, cuando usted muera. O usted no tiene su confianza cuando supuestamente Cristo venga a la tierra para llevárselo al reino de Dios. Y usted va a decir, bueno, entré al reino de Dios. Eso no fue lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús enseñó es que el reino de Dios es algo que nosotros podemos entrar el día de hoy. ¿Y cómo podemos entrar al reino de Dios? Cuando somos como niños. No solamente eso, que conocer el reino de Dios en nuestra vida no cambia para que nosotros seamos como niños, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que es una semilla muy pequeña, pero después crece y llega a ser uno de los árboles más grandes en todos los huertos. Y para nosotros, cuando vemos el reino de Dios en nuestra vida, es algo que empieza pequeñito. Es una curiosidad, es una imaginación que nosotros tenemos. Nuestra imaginación muchas veces nos pone a pensar qué maravilloso sería si yo viviera en un mundo lleno de paz, lleno de amor,
lleno de gracia, lleno de bondad, así como muchas veces muchos de nosotros empezamos la curiosidad a investigar cómo puedo encontrar a Dios, cómo puedo encontrar el bien, no solamente en mí, pero en el mundo alrededor de mí. Y es cuando una persona empieza a buscar dentro de sí, a preguntar a Dios preguntas, y es cuando empieza esa semilla de mostaza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se vuelve uno de los árboles más grandes. Jesús el Mesías, Jesús el enviado de Dios, yo creo que Él vino a este mundo para despertarnos a nosotros, los hijos de Dios, los otros hijos de Dios. Él vino a despertarnos del sueño en el que nosotros nos encontramos. Su palabra resona en todos países, en todas naciones, en todos los corazones. Y sus palabras le dicen al ser humano que despierte, que busque a Dios, que busque el amor, que busque la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y Él ha instalado sus leyes en nuestros corazones. Y cuando nosotros aprendemos a vivir según estas leyes de Dios en nosotros, es bueno conocer a Dios. Nosotros tenemos libros como la Biblia, que en su gran mayoría es un libro que ha sido protegido y mantenido por Dios. Claro que hay historias, que hay parte de la Biblia que han sido contaminadas por el poder del Satán, por el poder de a las masas para confundir a billones y billones de personas. Pero la Biblia, en gran parte de la Biblia, nos enseña a que nosotros podamos conocer al Padre Celestial, conocer a Dios, conocer quién verdaderamente nosotros somos. Pero la Biblia más espectacular y más importante que nosotros tenemos es la Biblia que está en nuestros corazones, ya que Dios ha escrito su verdadero mandamiento en nuestro corazón. Ese mismo corazón que nos toca a misericordia, a perdonar. Muchas veces la mente nos dice, no perdone a esta persona. Como aquella canción, ¿verdad?, de Gilberto Santa Rosa, donde él está teniendo una lucha entre la conciencia y el corazón. El corazón le dice, entrégate, ama, perdona, no tengas miedo. Entrégate, la conciencia le dice, no, pero puede ser herido de nuevo. Puede ser golpeado de nuevo. Muchas veces nuestra mente nos está diciendo, no perdone, no ames, protégete a ti mismo, cuídate a ti mismo. Mientras que el corazón, que es el lugar donde Dios ha puesto sus leyes en nuestra vida, nos está diciendo, ama, perdona, ten misericordia de los demás. No te preocupes del dolor, no te preocupes del sufrimiento, porque yo te voy a sanar, yo te voy a guardar y te voy a ayudar. Entonces tenemos este dilema, voy a seguir a mi conciencia o voy a seguir a mi ego, ¿verdad? O voy a seguir lo que el corazón me está diciendo. Y el corazón siempre nos dice la verdad, el corazón siempre nos va a decir que amemos a los demás, así como nuestro Padre Celestial nos ha amado a nosotros. Claro que si no hemos conocido el amor del Padre Celestial, nosotros no vamos a poder amar a las personas como el Padre Celestial nos ama a nosotros. Por eso es que es bueno investigar y preguntarle al Padre, Padre, ¿cuánto tú me amas? Padre, enséñame cuán grande es tu amor y tu bondad y tu misericordia para mi vida, no solamente para mí, pero para toda la humanidad. Yo he llegado a creer que el Padre Celestial ama a todos los seres humanos por iguales. No importa que yo esté más despierto, no importa que yo conozca más el reino de Dios, no importa que yo conozca más el Padre Celestial y todo lo que Él hace por nosotros, ¿verdad? Pero Él ama a todos sus hijos por igual. Él ama a todos nosotros por igual. Y es por eso que tenemos que constantemente investigar en nuestro corazón, en nuestra vida, y preguntarle al Padre Celestial que nos muestre y nos enseñe. Muchas veces vamos a una iglesia, vamos a un predicador para que nos muestre el Padre. Muchas veces vamos aún a la Biblia, vamos a libros, vamos a YouTube, pensando que estos medios nos van a ayudar a que nosotros conozcamos al Padre Celestial. Y puede ser que la iglesia nos dirija un poco al Padre Celestial, en parte, o la Biblia nos dirige en parte al Padre Celestial, o un libro. Pero para conocer al Padre Celestial es algo que nosotros tenemos que pedirle a Él, es algo que nosotros vamos a aprender directamente de Él.
directamente de su corazón, de su confianza. Muchas veces pensamos que Dios habla solamente o que Dios habla a través de los hombres o a través de la iglesia o a través del libro, pero Dios habla a través de su propio espíritu. Él nos va a enseñar y la ley de Dios es muy fácil. Jesús habló de ella. Jesús enseñó: ama a Dios y ama a tu prójimo. Lo demás que tú necesitas aprender, el Padre Celestial te lo va a enseñar. Y no estoy desanimando a nadie de que no vaya a la iglesia. Si usted quiere ir a la iglesia, puede ir a la iglesia. No consuma todo lo que la iglesia enseña, porque hay cosas que vienen del egoísmo, del orgullo, de la falta de perdón, del odio. Todos nosotros que hemos estado unidos con seres humanos sabemos que aún en sus predicaciones ellos introducen cosas falsas de su propio dolor, de su propia experiencia, de su propio sufrimiento. Predican la verdad, pero también predican el pecado, la mentira, el engaño, el robo y todas estas cosas. Somos seres humanos y por eso es que no podemos confiar en el hombre. Hay un dicho que dice: maldito el hombre que cree en otro hombre. No podemos confiar en las organizaciones religiosas, no debemos confiar aún en los libros que han sido manipulados por los hombres, incluyendo la Biblia. Pero sí podemos confiar en la voz del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y le pedimos: Señor, muéstrame el camino. Muéstrame cómo puedo tener una relación contigo, cómo puedo amarte, cómo puedo hacer tu voluntad, cómo puedo conseguir encontrar el reino de Dios en mi corazón y en mi vida. Entonces, el reino de Dios solo puede ser experimentado cuando hay un deseo de nacer de nuevo, lo cual solamente sucede, oiga esto, cuando somos bautizados en el bautismo que enseñó Jesús, el cual consiste en el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo nos bautizamos en las aguas? ¿Verdad? Y esto es importante, que nos bauticemos en las aguas, porque los judíos, que eran personas religiosas, ellos se bautizaban en la sangre. Ellos no se bañaban con la sangre, pero ellos sacrificaban un animal para que Dios los perdonara de sus pecados. Aunque en muchas ocasiones Dios dice que no está de acuerdo con este sacrificio, Jesús viene predicando un bautismo diferente. Él dice: bautícense en agua y bautícense en el Espíritu Santo, refiriéndose al agua, al aire, ¿me entiende? Porque el Espíritu Santo es aire, el Ruah, el viento de Dios. Bautícense en las aguas bautismales y en el viento de Dios. El Espíritu Santo viene como un aire a nuestra vida, donde el Señor perdona nuestros pecados, nos limpia de nuestras maldades. En el libro de los Asenios, el Evangelio de los Asenios de paz, aquí podemos ver que Jesús enseñaba a las personas que querían ser sanas de sus enfermedades, que se bañaran en las aguas, que se bañaran en la luz del sol, que se bañaran en el aire, para que Dios lo limpiara de sus pecados, de sus malos olores, que comieran una dieta de comidas crudas, porque el fuego, ¿verdad?, mataba los alimentos y este alimento mataba a las personas cuando ellos los consumían. La gente venía: Jesús, ¿qué tenemos que hacer para ser sanados, para ser completos como los otros hombres? Y eso es lo que Jesús les enseñaba: que se bautizaran, que se limpiaran delante de Dios, porque Dios quería que el cuerpo fuera limpio como una ofrenda agradable delante del Señor. No necesidad de sangre, no necesidad de sacrificio de animales, como muchos creían. Mateo 16, 19 dice: Pedro fue un hombre que tuvo grandes bendiciones por su conocimiento de quién era Cristo y cómo Cristo, ¿verdad?, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para traer libertad a los hombres, vivir dentro del reino de Dios, no es un lugar, sino un estado espiritual, ¿verdad? Nos da la clave para que nosotros podamos estar y desear esta atadura de nuestras propias vidas, quitar esta atadura de nuestras vidas. Dice: te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y esto es lo que Dios nos enseña a nosotros. Él quiere que seamos libres, que seamos independientes, que conozcamos el reino de Dios. Yo soy Alberto Tejeda. Gracias por haber estado en la sintonía de esta su programación. Dios te bendiga.